Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión de lengua y literatura. Bien, en esta ocasión vamos a ver el realismo social ecuatoriano, la generación del tren. Para ello, primero les voy a exponer un video sobre este tema. Quiero que ustedes le pongan mucha atención. La corriente intelectual se inspiró en la sociedad en general, pero tuvo cierto apego con los sectores populares y las comunidades de recursos políticos indios y montubios. Literatura. La generación La generación del 30 fue un grupo de escritores que compartieron características similares englobadas en un lenguaje literario y una proveniente del compartir un estilo oral, sociopolítico, cultural, entre ellos para plasmar en papel su respectiva descripción a diferentes recursos literarios instintivos. Inicio y en las posiciones al carrera al momento interactivo de esta generación, codiguires de hermana del Montubio, el obrero, contados mediante personajes con sus propios, pretendió denunciar, protestar y reclamar la explotación y la injusticia, lo cual fue una evidente acción de rebeldía en contra del lenguaje heredado de la tradición literaria española. De acuerdo con la situación geográfica, la generación de los 30 en dos grupos. Está conformada por leños Mata, Jorge Casa Coronel, Jorge Fernández y Enrique Terán. De Cuenca, Alfonso Cuesta y Cuesta, y los lojanos Ángel Felicísimo Rojas y Pablo Palacio. Por otro lado, en Guayaquil estaban Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, Enrique Gilbert, Demetrio Aguilera Malta y Alfredo Pareja Díez Canseco. Poco después, a este grupo se integraría Adalberto Ortiz. Todos estos autores comprometidos con los temas sociales y determinados a mostrar la realidad del Cholo Montubio tal y como era, compusieron obras representativas como Un hombre muerto a puntapiés, Débora, Vida del ahorcado, En la ciudad ha perdido una novela, El muelle, Don Goyo, Sangurimas, Juyungo, Las cruces sobre el agua, El éxodo de Yangana, El Chuya Romero y Flores. Estas obras han llamado la atención por su fuerte contenido social y por la crudeza con que se retrata la realidad, sobre la que hubo un llamado de reflexión y civilización hacia otros estratos diferentes al literario y mucho más allá de lo que fue esta generación. Ok. Me pasará a compartirles la diapositiva para poder exponerlas. Bien. ¿Qué es lo más llamativo del video expuesto? Lo más llamativo del video expuesto fue que mencionó que el realismo social, la generación del 30, apareció con la necesidad de denunciar aquellos problemas sociales, políticos y económicos que sucedían en el país, en el territorio ecuatoriano. Eh, en esta literatura fue como una especie de rebeldía, porque dice que se narraba con la crudeza y realidad en que sucedían los hechos, ya sean los hechos en la parte urbana, en la parte rural, en la parte de los indígenas, en la parte de la gente que era explotada, los guasipuncos. Eso es lo que menciona el video. Ok, aquí les traigo un concepto sobre la generación del 30, que dice que fue un grupo de escritores ecuatorianos jóvenes que representaron el realismo social mediante los personajes y el lenguaje en las narraciones del pueblo. Como les había dicho, los personajes y las acciones narraban una cierta crudeza de los problemas sociales y políticos del Ecuador. Eh, era con la intención de buscar una identidad, de buscar un sello, tal vez, de buscar un adjetivo o una descripción
distinta a los demás pueblos oprimidos de América Latina. Esa era la intención que tenían la generación del 30. Aquí dice, los escenarios literarios en los que se desarrollan las historias son lugares como las estrechas calles de Quito, los campos y pueblos costeños, los ríos, lagunas y caseríos de pesca, las haciendas o latifundios serranos, etc. Gracias a esta frase, a este párrafo, me nace la necesidad de mencionar que la literatura está en todo. Está en los pueblos, en las ciudades, en los campos, en la naturaleza. En todo tipo está la literatura, en la que el autor, el escritor, el literato, el poeta puede inspirarse, ¿no? Y en este caso, la generación del 30 buscó esos escenarios apartados, poco conocidos del Ecuador, en la que sí se daban los problemas con mayor concentración, problemas más fuertes y que a veces casi nadie se daba cuenta para acudir a una solución cooperativa a eso, a esas distorsiones sociales que sucedían. Aquí hay otro párrafo que dice, se inauguró con la publicación del libro de cuentos Los que se van, perdón, 1930, cuyos autores fueron Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gil. Esta obra de Los que se van es un recopilatorio de cuentos de estos cuatro autores. Estos autores son costeños, sobre todo narran los problemas sociales que existieron en el país de Ecuador, ya sea políticos, ya sean económicos, ya sean de contextos familiares, de contextos políticos y económicos como lo es de las cruces sobre el agua, de contextos familiares como lo es de los Angurimas y otros más que existen, otras obras más que son importantes, que yo sobre todo se lo recomendaría que ustedes lo lean. ¿Cuáles son los escritores más representativos que aparecieron en la generación del 30? Aquí tenemos el grupo de Guayaquil, que son los 5 como un puño, se dice, que están José de la Cuadra, Alfredo Pareja Díez Canseco, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gil. Está también algunos que son de la Sierra, como Adalberto Ortiz, Pablo Palacio, en nuestro caso, que es un lojano, Jorge Icaza, Fernando Chávez, Manuel Muñoz Cueva, Ángel Felicísimo Rojas, otro lojano, Alonso Cuesta y entre otros poetas destacados. Vamos a exponer en esta ocasión 4 escritores, 4 literatos. El primero de ellos es Demetrio Aguilera Malta, que dice que nació y falleció en Guayaquil en 1909, entre 1909 a 1981. Fue novelista, poeta, dramaturgo, periodista, guionista cinematográfico y diplomático. Ahora me acuerdo de una frase que me decía un escritor lojano, que que el literato no solo vive de su talento, de su capacidad, sino de otros oficios. Es lo que le permite no solo vivir económicamente, sino captar historias, captar acciones, captar personajes, captar escenarios para crear nuevas obras. Por eso es la necesidad de que muchos escritores son un poco multifacéticos en el ámbito de la literatura, ¿no? Aquí hay otro párrafo que dice, en 1958 se instala en México, en donde escribe gran parte de su obra. Sus obras fueron en diversos géneros, cuentos, Los que se van, novela Don Pollo, 7 lunas y 7 serpientes, Jaguar, etc. También varios ensayos y obras de teatro. Ajá. No solo se dedicó a la escritura narrativa, sino también a ensayos y teatro. En esta ocasión les voy a leer El Cholo que odia la plata. Es un fragmento de una narrativa que es de contexto, se puede decir, serrano. Voy a compartir la parte del libro donde está de El Cholo que odia la plata. Mucha atención, estimados estudiantes, al fragmento. Dice, El Cholo que odia la plata. ¿Sabes vos, guanchón, qué, don Cayam? Los blancos somos unos desgraciados. De verdad. He trabajado como un macho siempre. Me he jodido como nadie en estas islas y nunca he tenido medio. Tenés razón. Y no me importaría eso, sabes vos, lo que me calienta es que todito se lo llevan los blancos desgraciados. Tenés razón, vos te acordás.
Yo tenía mis canoas y mis hachas y hasta una balandra. Vivía feliz con mi mujer y mi hija Chava. Claro, te conocí desde tiempísimo, tiempísimo. Pues bien, los blancos me quitaron todo. Y no contentos con esto, se me tiraron a mi mujer. Sí, de verdad, tenés razón, los blancos son unos desgraciados. Hablan sobre un mangle gateando que clava cientos de raíces en el lodo prieto de la orilla. Miraban el oriente, los dos eran cholos. Ambos fuertes y pequeños, idéntico barro había modelado sus cuerpos hermosos y fornidos. Bachón trabajó, Bachón reunió dinero, Bachón puso una cantina, Bachón envenenando a su propia gente, se hizo rico. Bachón tuvo islas y balandras, mujeres y canoas. Compañeros de antaño, peones suyos fueron. Humilló los roboles, los tiró como redes de carga, para acumular lisas de plata en el estero negro de su ambición. Y un día, ¿sabe usted, don Cayambe, don Guayambe? Don Bachón se está comiendo a la chava, su hija. La lleva para hacer pues, posudo. Creo que la muchacha no quería, pero él le ha dicho que si no lo botaban a usted como a un perro. Y otro día, ¿sabe usted, don Guayambe? Aquí le manda don Bachón estos 20 azúcares. Dice que se la, que usted ya está muy viejo, que ya no sirve para nada y que él no tiene por qué mantener a nadie. Mis disculpas, estimados estudiantes, tuve un problema de la computadora. Bueno, continuamos. ¿Sabe usted, don Guayambe? Don Bachón se está comiendo a la chava, su hija. La llega a paer posudo. Creo que la muchacha no quería, pero él le ha dicho que si no lo botaban a usted como a un perro. Y otro día, ¿sabe usted, don Guayambe? Aquí le manda don Bachón estos 20 sucres. Dice que se largue, que usted ya está muy viejo, que ya no sirve para nada y quiere mantener a nadie. Ajá, está bien, gritó. No eran malos los blancos, no eran malos los cholos. Él lo había visto. Bachón, su compadre, Bachón lo había ayudado antes. Se había portado como nadie como él. Pero la plata, la maldita plata, se le enroscó en el corazón, tal que una X rabo de hueso. Ah, la plata. Y después de meditar se decidió para que Bachón, su viejo amigo, no lo votara más nunca. Para que Bachón se casara con su hija, para que Bachón no tuviera más plata, para que Bachón fuera bueno. Le prendió fuego a sus canoas y balandras, a sus casas y a sus redes. Y cuando en Guayaquil, ante un poco de gente que le hablaba de cosas que no entendía, le pidieron que explicara, balbució. La plata es gracia a los hombres. Ujú. La plata es gracia a los hombres. Es decir, la plata desgracia a los hombres. Bien, este fragmento de El Cholo que odia la plata narra cómo eh, gente que es de clase social alta, que es extranjera, viene de otras partes y explotan a las personas que son de clase social baja. Se narra esa tiranía que existe en el patrón, en el jefe, ¿no? De que no solo ocupa su esfuerzo físico, sino también ocupa los bienes familiares que posee, como es decir, las mujeres, las hijas, los hermanos y entre otros más. Es así esa tiranía, se puede decir tiranía del jefe, se evidencia más en el territorio ecuatoriano, porque múltiples explotados, múltiples indígenas, múltiples cholos, múltiples personas con necesidades básicas no tenían
eh, la, la voz o la potestad suficiente para reclamar ante un problema que sucedía, que a veces ante los ojos de los demás no era visto. Y si era visto, era callado, ¿no? El Choloquio de la Plata. Vamos con el siguiente, que es Joaquín Gallegos Lara. El gran y conocido Joaquín Gallegos Lara, que dice, nació y falleció en Guayaquil en 1911 a 1947. Fue autodidacta, ya que por un problema en su columna no asistió a la escuela. Dedicó toda su niñez y juventud a llenarse de conocimiento por su propia cuenta, llegando a dominar diferentes idiomas como el alemán, italiano, francés y ruso. Su obra literaria fue poca, pero es significativa. Los que se van, La última erranza, Las cruces sobre el agua. Las cruces sobre el agua. En ese aspecto les voy a leer un fragmento del Guau Guau, asimismo de contexto costeño. El Guau Guau. Un momentito, tengo un problema por aquí. El Guau Guau de Joaquín Gallegos Lara dice, suena así. El Guau Guau, fragmento. Era una especie de hombre huraño, solo, con una escopeta de cargar por la boca un guauruguau. Un guauruguau de roja cresta, pico verde, cuello aguarico, grandes uñas y plumaje negro, del porte de un pavo chico. Un guauruguau es naturalmente un capitán de gallinazos. Es el que huele de más lejos la podredumbre de las bestias muertas para dirigir el enjambre. Pero este guauruguau iba volando alrededor o posando en el cañón de la escopeta de nuestra especie de hombre. Cazaba garzas, el hombre las tiraba y el guauruguau volaba y desde media posta las traía en las garras como un jerifal. Iban solamente a comprar pólvora y municiones a los pueblos y a vender las plumas conseguidas. A ella le decían chancho rey. Ejer diablo muy pícaro, pero si hacer chancho rengo. Cuando reunía siquiera 2 libras de plumas, se las iba a vender a los chinos dueños de pulperías. Ellos le daban 15 o 20 sucres, por lo que valía lo menos 100. Chancho Rengo lo sabía, pero le daba pereza disputar. Además no necesitaba mucho para su vida. Vestía andrajos, vagaba en el monte. Era un negro de finas facciones y labios sonrientes que hablaba poco. Suponíase que había venido de Esmeraldas. Al preguntarle sobre el guauruguau decía, lo recorrí de puro fregado. Lo he criado desde chiquito. El nombre es Arjonzo. ¿Por qué Arjonzo? Porque así nació ponerse. Una vez trajo al pueblo 4 libras de plumas en vez de 2. Los chinos le dieron 50 sucres. Los Sánchez la vieron entrar con tanta pluma que pusieron a sacaría lo menos 200. Perdón, que supusieron que sacaría lo menos 200. Los Sánchez eran 2 hermanos, medio peones y un rico, medio sus esbirros y guardaespaldas. Y cuando gastados ya 10 de los 50 sucres, Chancho Rengo se iba a su monte. Lo acecharon. Era oscuro, con la escopeta al hombro y en ella parado el guauruguau caminaba. Ajá. El guauruguau narra la historia, lo que sucede entre el dueño y su mascota. El dueño, que es un costeño, un afroecuatoriano, y la mascota, que es un gallinazo, una especie de gallinazo, un carroñero, una ave carroñera, ¿no? El guauruguau era una mascota muy fiel a su amo, que por lo más que lo vio muerto y tirado en el monte, el guauruguau no se aprovechó para alimentarse de él, sino que apareció nomás al lado de él y muerto. Había muerto, había muerto de hambre. Bien, el siguiente es José de la Cuadra, que nos dice, nació en Guayaquil en 1903 y murió en 1941. Fue abogado y juez primero del crimen, lo que le permitió su contacto con los nocturnos. Fue profesor del Colegio Vicente Rocafuerte.
escribió en el diario El Telégrafo. Entre sus principales obras están Pesquisas, Horno, La Tigra, Los Angurimas, Los Monos Enloquecidos, etc. La Tigra. La Tigra, se lo recomiendo que lo lean. Es una obra súper impactante, así mismo de contexto de realismo ecuatoriano. En esta ocasión les voy a leer de Los Ayoras Falsos. De José de la Cuadra, que dice y suena así. Ayoras Falsos, fragmento. El indio Prestación Balbuca se ajustó el amarre de los calzoncillos. Torcióse el poncho colorado a grandes ratas plomas y se quedó estático con la mirada perdida en el umbral de la sucia tienda del abogado. Desde su escritorio, dijo a verás, nomás, Balbuca. Claro de que el juez parroquial, longo simoniaco, nos ha dado la contra, pero, quieres de contra, nosotros lo apelamos. Añadió todavía, no te olvidarás de los tres ayoras. El indio Balbuca no lo atendía ya. Masculló una despedida, escupió para adelante con las runallamas y echó a andar por la callejuela que trepaba en cuesta empinada hasta la plaza del pueblo. Parecía reconcentrado y su rostro estaba ceñudo, fosco, pero esto era solo un gesto. En realidad no pensaba en nada, absolutamente en nada. De vez en vez se detenía, cansado. Estorbaba con los dedos gordos de los pies el suelo, se metía gruesamente aire en los pulmones y lo expelía luego con una suerte de silbido ronco, como un prolongado que lo dejaba exhausto hasta el babeo. Enseguida tornaba a la marcha con pasos ligeritos, rítmicos. Al llegar a la plaza se sentó en un poco de piedra de la bolsita que dependía de su cuello bajo el poncho. Sacó un puñado de machica y se la metió a la boca atolondradamente. El sabor dulcecito llamó el de la sed. Acércose a la fuente, que es el centro de la plaza, ponía su nota viva y alegre, y espantó a la recua de mulares que en ella bebía. Lado lado gritó con la voz de Caminos. Lado lado tomó el agua revuelta y negruzca en su mano ahuecada que le sirvió de vacío. Los ayoras falsos. Esto de los ayoras falsos a mí más me parece que es de contexto serrano, porque menciona lo que es la mágica, menciona esa forma de hablar tan entendible, sin necesidad de suprimir ciertos fonemas. Me parece que es más del contexto serrano. Los ayoras falsos, que narra la historia de un personaje al estilo, se puede decir, de Rambo, ¿no? Que siempre andaba armado y protegiéndose de todo enemigo que existía o se interponía en su camino. Los ayoras falsos. Y vamos con el último de Pablo Palacio, nuestro querido y amado Lojano, escritor y literato de narrativa. Nació en Loja en 1906 y falleció en Guayaquil en 1947. Es decir, más o menos a los 41 años se podría calcular. La vida de Palacio fue misteriosa. Fue misteriosa porque dice que desde su niñez tuvo un fuerte golpe en su cabeza, que esto le provocó una enfermedad, un tipo de discapacidad eh, cognitiva. Pero gracias a esto, Pablo Palacio no fue impedimento para poder cumplir su sueño, poder cumplir su expectativa de vida, que era el ser escritor. Y fue, y lo hizo de una forma súper increíble, ¿no? Su obra literaria es relativamente corta, entre lo que se destaca Un hombre muerto a puntapiés, Débora y Vida de la Ahorcada. En esta ocasión les voy a leer Un hombre muerto a puntapiés, que es un fragmento igualmente, que trata de dos personajes. Un personaje eh, un personaje que lo asesina a otro.
se puede decir, de un personaje abusador y un personaje abusado, o un personaje eh, agresivo y un personaje agredido, ¿no? De eso trata los, eh, un hombre muerto puntapiés. Se los voy a leer en este momento. Mucha atención, por favor. Un hombre muerto a puntapiés, Carmen. Anoche, a las 12:30 aproximadamente, el celador de la policía número 451, que hacía servicio de esta zona, encontró entre las calles Escobedo y García a un individuo de apellido Ramírez, casi en completo estado de postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz. Interrogado, que fue por el señor celador, dijo haber sido víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, solo por haberles pedido un cigarrillo. El celador invitó al agredido a que lo acompañara a la comisaría de turno con el objeto de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Entonces, el primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda de uno de los chauffeurs de la estación más cercana de autos y condujo al herido a la policía, donde, a pesar de las atenciones del médico, doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. Esta mañana, el señor comisario de la Sexta ha practicado las diligencias convenientes, pero no ha logrado descubrirse nada acerca de los asesinos, ni de la procedencia de Ramírez. Lo único que puede saberse por dato accidental es que el difunto era vicioso. Procuraremos tener a nuestros lectores al corriente de cuanto se sepa a propósito de este misterioso hecho. No decía más la crónica roja del diario de la tarde. Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reí a satisfacción. Un hombre muerto a puntapiés era lo más gracioso, lo más hilarante de cuanto para mí podía suceder. Esperé hasta el otro día en que hojeé anhelosamente el diario, pero acerca de mi hombre no había una línea. Al siguiente tampoco. Creo que después de 10 días nadie se acordaba de lo ocurrido entre Escobedo y García. Pero a mí llegó a obsesionar, me perseguía por todas partes la frase hilarante, un hombre muerto a puntapiés, y todas las letras danzaban ante mis ojos tan alegremente que resolví al fin reconstruir la escena callejera o penetrar por lo menos en el misterio de por qué se mataba a un ciudadano de manera tan ridícula. Caramba, yo hubiera querido hacer un estudio experimental, pero he visto en los libros que tales estudios tratan solo de investigar el cómo de las cosas y entre mi primera idea, que era esta, de reconstrucción, la que averigua las razones que movieron a unos individuos a atacar a otros a puntapiés más original y beneficiosa para la especie humana, me pareció la segunda. Bueno, a ver, me pareció la segunda. Bueno, el porqué de las cosas dicen que es algo incumbente a la filosofía y en verdad nunca supe qué filósofo iba a tener mis investigaciones, además de que todo lo que me lleva a humos de aquella palabra me anonadaba. Con todo, entre miedoso y desalentado, encendí mi pipa. Eso es esencial, muy esencial. La primera cuestión que surge ante los que se enlodan en estos trabajitos es la del método. Esto lo saben al dedillo los estudiantes de la universidad, los de los normales, los de los colegios y en general todos los que van para personas de provecho. Hay dos métodos, la deducción y la inducción. Véase Aristóteles y Bacon. El primero, la deducción, me pareció que no me interesaría. Me han dicho que la deducción es un modo de investigar que parte de lo más conocido a lo menos conocido. Con método, lo confieso, pero yo sabía muy poco del asunto y me había que pasar la hoja. La inducción es algo maravilloso. ¿Cómo es? No lo recuerdo bien. En fin, ¿quién es el que sabe de estas cosas? Si he dicho bien, este es el método por excelencia. Cuando se sabe poco, hay que inducir. Induzca joven.
Ya resuelto, encendida la pipa y con la formidable arma de inducción en la mano, me quedé irresoluto, sin saber qué hacer. Bueno, ¿cómo aplico este método maravilloso? Me pregunté. ¿Ok? El fragmento de Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio narra desde una voz, se puede decir en primera persona, de un sujeto que se obsesiona por lo sucedido entre las calles Escobedo y García. El sujeto agresor, eh, violento o abusador era un hombre fuerte, conocido como el Epaminondas. Y el sujeto agredido físicamente, violentado, abusado, era Ramírez, eh, que, se, que dentro en las siguientes partes de la obra, de la narrativa, lo describe como un personaje homosexual que tenía unos senos, cuerpo de mujer y una nariz un poco distinta y llamativa, ¿no? Un hombre muerto a puntapiés es una narrativa que trata de sacar de los prejuicios a la gente, a los ecuatorianos, que solo se encontraban en una sociedad en la que todo debería ser de forma homogénea, ¿no? Es lo más interesante de este fragmento de relato. Bien, estimados estudiantes, quiero que me realicen un concepto de 4 líneas sobre la generación del 30 en la que van a utilizar sus propias palabras. Repito, me van a realizar un concepto de 4 líneas sobre la generación del 30 en la que van a ocupar sus propias palabras, ¿ya? Para esta actividad tienen 5 minutos. La actividad empieza desde ahora. 2 minutos, estimados estudiantes, para que terminen su concepto.
Ok, estimados estudiantes, una vez que hemos concluido nuestro concepto, pasamos a la siguiente actividad. Ok, esta actividad es una en clase que dice, responda a las siguientes preguntas. Bien, primera dice, ¿por qué crees que los literatos narraban sobre aspectos sociales del Ecuador? Los literatos intentaban, sobre todo, mejor dicho, ahora voy a hablar desde los ecuatorianos, ¿eh? Los escritores, poetas, literatos en general, en aquella época trataban de denunciar, de decir a la gente, esto es lo que pasa en el territorio ecuatoriano, esto es lo que sucede en los lugares apartados de la ciudad, eso es lo que sucede en las personas que son de bajos recursos, esto es lo que sucede en el proletariado, esto es lo que sucede en distintas eh, partes eh, en las que no se, en las que se descuida la autoridad política, ¿no? Esta forma de contar, de mencionar, de informar, fue a través de la literatura, ¿no? Eh, Estos problemas que sucedían, ya sean también desde familiares, desde sociales, desde políticos, desde económicos, eh, acudían a la mente, acudían a la conciencia del ecuatoriano que tenía sus comodidades, ¿no? Para decirle que reaccione, que trate de ver más allá de su mundo, qué es lo que sucede en otras partes, en otros espacios, en otros escenarios, con otros personajes. Esa era la necesidad que tenían varios literatos, el de contar, el de informar. Ellos no tenían en sí un mensaje, de llevar un mensaje que digamos que sea eh, cambiante para su vida, que sea aportable para su vida, que sea formidable para sus sentimientos. No, la necesidad de los literatos no era eso, sino la de contar lo que sucedía en el territorio ecuatoriano, ¿no? Si hubieras, si hubieras existido en aquella época, ¿qué nombre le hubieras denominado a tus obras literarias? Menciones 5. Bueno, si hubiese vivido en aquel tiempo, las obras que hubiera escrito desde un contexto político hubiera sido eh, los tiranos, los tiranos del país amazónico, ¿no? Que es una obra. La segunda, desde un contexto económico que hubiera sido el proletariado en ruinas, desde un contexto familiar que hubiera sido eh, eh, la familia urbana. La familia urbana creo que hubiera sido otra obra súper llamativa. Otra que hubiera puesto desde un contexto más social y más del pueblo hubiera sido eh, el pueblo socavado o el pueblo explotado, ¿no? Que serían 4. Y la última, que hubiera escrito ya desde un contexto como para llamarle la atención al ecuatoriano que tiene sus comodidades, es eh, ecuatorianos en necesidades. Hubiera sido una obra también así mismo súper llamativa, si hubiera existido en aquella época, ¿no? Bien, estimados estudiantes, eso en cuanto a, lo, a la clase del día de hoy. Les mando como actividad de extra clase, realice una consulta sobre la biografía y una obra literaria de otro escritor de la generación del 30. Como ya les expuse desde un inicio, hay varios escritores, ¿no? Ustedes van a elegir cualquiera de esos de aquí, que pertenecen a la generación del 30. Están por aquí.
Ya, José de la Cuadra, ya lo leímos. Alfredo Pareja Discanseco también. Joaquín Demetrio Rivera Malta también. Enrique Gil Gilbert también ya lo hemos leído en otras clases anteriores. Alberto Ortiz, pueden elegir una de ellas. Eh, la de Jorge Casa, que también parece que ya la hemos leído. La de Fernando Chávez, la de Manuel Muñoz Cueva, la de Ángel Felicísimo Rojas o la de Alfonso Cuesta. Van a elegir de entre esos autores, van a consultar su biografía y una obra, un fragmento. Si es que es una obra larga, van a tomar nomás un fragmento, y si es que es un cuento, van a bajarlo todo al cuento. Eso les mando como actividad de esta clase, estimados estudiantes. Espero que hayan aprendido mucho en esta clase del día de hoy. Lo expuse de un tema muy general para no intentar confundirlos a ustedes, ¿no? Para darles como una breve introducción hacia lo que era la generación del 30, era lo que era el realismo que sucedía en nuestro Ecuador, contado a través de la literatura, de la narrativa, de la poesía y de muchas formas artísticas. Eso es todo, estimados estudiantes, que tengan una linda tarde. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.